¿Tú crees en fenómenos paranormales, Perla? No tanto, la verdad. No tanto, más o menos. Yo estoy creyendo cada vez más. ¿Por qué? Y sobre todo, cuando te vas, pasan cosas raras. ¿En dónde? Entonces, por favor, avisa cuando te vayas para poder duplicar mi rutina de yoga y todo lo que... Porque se mueven tazas, se mueven puestos, se toman ciertas decisiones y además el Congreso pues aparece con unos proyectos de ley que son realmente paranormales. Cuando estabas... se suponía, habíamos avanzado pues en el debate y en el control de las cooperativas de ahorro y crédito, aparece de la nada un proyecto de ley del cual vamos a hablar después de este informe de Ronnie Mellán con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Así es, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde está esta noche con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida, congresista, para hablar de estas más de 600 cooperativas, ¿no es cierto?, que existen en el país, que no tienen fiscalización alguna, control alguno, que ya había llegado al Pleno del Congreso, pero que... para decirlo en la línea de lo que estás hablando, de manera paranormal, no sé, regresa a comisión y no se debate nada. Vamos a ver el informe. Ronnie Mellán nos va a explicar la situación con un informe y regresamos con Víctor Andrés García Belaúnde. Con todo respeto al Congreso de la República, que discuta y apruebe el proyecto de ley de supervisión de cooperativas de ahorro y crédito. Esta semana, uno de los temas que marcó la agenda fue el proyecto de ley que busca que la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP supervise a las cooperativas de ahorro y crédito. Pero ¿qué es lo que ocurre y por qué se ha generado la polémica? En la actualidad existen 671 cooperativas identificadas por la SBS, de las cuales 513 no son supervisadas ni afiliadas. A esto se suman las no conocidas. La superintendente de la SBS, Socorro Heisen, indicó que la falta de regulación a las cooperativas se traduce en el desconocimiento oficial de cuántas existen. Además, se presumen que podrían estar aprovechando su condición para que se cometan actos ilícitos. Y las cooperativas de ahorro y crédito son un eslabón importante, no solo del sistema financiero, sino también del sistema de pagos. Son partícipes del sistema de pagos, pero también son un eslabón importante del sistema de prevención de lavado de activos del país. Agregó que hay cooperativas que se crean para lavado de activos. A la fecha ya existen 21 denuncias en la Fiscalía. El proyecto de ley, que contaba con dictámenes favorables de las comisiones de Economía y Producción, entró a debate en el Pleno del Congreso de la República, tras el reclamo de muchos legisladores. ¿Cómo protegemos a los aportantes? En los últimos años, como ya se ha dicho acá, varias de estas cooperativas han quebrado y los aportantes a esas cooperativas han perdido su dinero. El Estado tiene responsabilidad de proteger a esos aportantes. Pero en este momento queremos fortalecer a las cooperativas de ahorro y crédito para que puedan atender a los clientes que son normalmente pequeñas y microempresas, y que tengamos más inclusión financiera y que protejamos al ahorrista. Ese es el objetivo de esta norma. Para el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, en el Brain hay más cooperativas que en todo Brasil y denunció que muchas están implicadas en lavado de activos. La cooperativa Servicio Banero del Perú, ¿cuánto tiene de depósitos? 10.000 soles. 10.000 soles. ¿Cuánto ha prestado? 4,5 millones de soles. También hubo legisladores que solicitaron mayor análisis de la propuesta. Solicito, como cuestión previa, que este dictamen retorne a comisión para que se perfeccione y se introduzcan las conductas infractoras y sus respectivas sanciones en la fórmula legal. Fueron 4 horas de debate. Con 46 votos a favor, 42 en contra y 0 abstenciones, el Pleno aprobó que el proyecto de ley regrese a las comisiones de Economía y Producción. La polémica también existe, porque la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, presentó otro proyecto de ley que afirma busca regular a todas las cooperativas y no solo a las de ahorro y crédito, que representan un 26% del total. Que hay que crear una institución que regule no solamente a las cooperativas de ahorro y crédito, sino que regule al total de las cooperativas, a las asociaciones mutualistas, a las asociaciones de auxilio mutuo, que son otras clases de asociaciones que se organizan en base al movimiento cooperativo.
remarcó que su propuesta busca una solución integral para prevenir el lavado de activos mediante cooperativas, a diferencia de la que está en discusión. No tiene en ninguna parte del proyecto la facultad sancionadora desarrollada, con lo cual, con ese proyecto no podríamos sancionar a nadie. Tras la decisión del Pleno del Congreso, la Federación Nacional de Cooperativas se pronunció. Dicen, por ejemplo, que las cooperativas lavan activos y eso lo generaliza, nos causa mucho daño porque han habido problemas el día de ayer en San Martín, en Ayacucho, en Apurima, en Arequipa, de gente que está nerviosa. Pero señaló que está de acuerdo con que la SBS sea el órgano de control. Aspiramos a que ese proyecto sea revisado en junio y vuelto al Pleno en junio por la Comisión de Economía y la Comisión de Producción. Según FENACREP, entidad que regula las cooperativas, de las 671 que se tienen identificadas, 143 funcionan en el Braem y mueven una inversión de 11.000 millones de soles. Un poco de contexto, Perla, congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Son 11.000 millones en depósitos registrados. Exactamente. ¿No? Puede haber mucho más. 1.600.000 de clientes de estas cooperativas voluntariamente inscritas, que son 100. Pero más allá del contexto, que es lo que yo les comentaba, aquí está la misión de la Gafilat. El Perú está tratando de integrarse a la OCDE, que se supone estándares, digamos, de primer mundo, que te va, pues, de alguna manera civilizando, si se quiere. Alianza del Pacífico, Perú, México, Colombia, y Chile, todos, excepto el Perú, ya están en la OCDE. Pero el Perú no puede estar con esto. Esta legislación se supone que es un paso previo para integrarse a la OCDE. Teníamos al grupo evaluador, que es la Gafilat, en el país, y en ese momento la congresista letona ingresa este proyecto el martes 22 de la nada. Saca un conejo de la chistera, Víctor Andrés, cuando el proyecto para supervisar a las cooperativas se venía discutiendo desde hace un muy buen tiempo en economía, en producción. En su caso, usted presentó un proyecto hace 10 años. Entonces, lo primero yo diría, no hay que decirle pues al televidente que aquí no pasó nada, esto es una discusión normal. Esto venía de atrás. Los actores estaban enterados. Los congresistas sabían que venía la Gafilat. Esto es un papelón a ojos de este grupo evaluador. Total. ¿Qué nos puede decir, por favor, al respecto? Ahora, primero la primera aclaración. Nosotros no queremos que desaparezcan las cooperativas de ahorro y crédito. Que no. De ninguna manera. Queremos simplemente regularlas, vigilarlas, que tengan una entidad profesional, técnica y capacitada para poder verificar lo que están haciendo, nada más. Eso es lo que queremos. Porque hay demasiados. En los últimos 10 años hemos pasado de 200 y pico cooperativas a casi 700 cooperativas. Y sin muchas, control alguno, nada, sin que nadie pueda supervisar, lo que estamos en este de televisión, nada. Mañana hacemos una cooperativa. Mañana podemos hacer una cooperativa. No tenemos necesidad problema de legal. Nada, de licencia de ninguna naturaleza. Y recibimos de un amigo narco que nos pone 1 millón de soles y empezamos a jugar con el dinero y empezamos a prestarlo. Y opera esa es la manera de lavar. Y opera sin garantía de depósito, ¿no es cierto? Nada. Para la gente que está ahorrando en este lugar. Por eso es que de todas las cooperativas que se han creado, en los últimos 4 años han desaparecido 127. Y esas 127 deben haber enganchado a unas 300.000 personas. Y una forma de lavar plata debe ser, pongo mi cooperativa y de ahí la desaparezco. Exactamente. Como muchas veces ocurre con las empresas que lavan dinero. Exactamente. Y las que les va bien, lo siguen blanqueando y se tratan no de formalizarse, sino de crecer un poco, ¿no? Y extenderse a otros sectores de la sociedad. Ahora, punto 1, congresista, para que el televidente entienda. Su línea y la línea en general de la Gafilat y de la OCDE y, digamos, los que están, si se quiere, en la vereda correcta, es que la SBS supervise. La SBS ya tiene, se supone, experiencia de supervisión con los bancos. La línea de la congresista letona es creemos una nueva entidad para que supervise. ¿Por qué uno y por qué no el otro? Es que primero que no sucede en una parte del mundo. De cuando aquí también los ciudadanos de a pie, los malandrines o los ciudadanos comunes y corrientes que creen de buena fe en el orden jurídico, también pueden crear su propia policía. ¿Por qué no los contribuyentes, los malos y los buenos, crean su propia SUNAT? O sea, con ese criterio de que los propios interesados van a crear su propia vigilancia, bueno, estamos muertos, pues.
Entonces, aquí no va a haber sociedad, aquí no va a haber Estado de Derecho, acá no va a haber Estado. Eso no se puede ni aceptar. Y el tema tiempo a mí me parece importante, porque si ya existe la SBS, que puede encargarse perfectamente de esto, ¿cuánto tiempo más, cuánto dinero más nos tomaría, por ejemplo, conformar una entidad especializada? Hay que hacer una reforma constitucional que demora 2 o 3 años, y después hay que sacar una norma de desarrollo y luego un reglamento. O sea, eso estamos hablando de 5 o 6 años. Lo que se quieren acá es un engañamuchachos. Lo que quieren es crear una modificación de la Constitución para crear una entidad que esté a la medida de las instituciones que van a querer supervisar. Y además hay otra cosa. No estamos cambiando la Constitución para implantar la pena de muerte. No estamos cambiando la Constitución para implantar la doble cámara en el Congreso. Pero sí para esto. No estamos implantando la Constitución, no estamos cambiando la Constitución para el voto voluntario, etcétera. No estamos cambiando la Constitución para muchas cosas que hay que hacer. De fondo. Pero sí, ¿no?, para los cooperativistas. Claro, y algunos dicen, bueno, entonces nos tomamos 4 o 5 años. ¿Qué tal poder, no? Llegamos al 2021 con estas cooperativas que todavía siguen funcionando sin fiscalización alguna. El Perú ya no es parte de la OCDE, ¿no es cierto? No sería. Y entonces, claro, estas cooperativas continúan probablemente, pensemos un poco mal, financiando ciertas campañas sin control alguno. Bueno, también, porque las cooperativas estas que están allí, muchas han financiado a algunos partidos, entre ellos a Fuerza Popular. El presidente de la... Hay universidades con cooperativas que sabemos tienen intereses políticos, algunas universidades. Una entidad de estas cooperativas, no la FENACREP, sino la otra, ha sido presidida por un señor que tuvo un juicio por engañar a su propia cooperativa, que gana 12.000 soles y que puso a la campaña de Fuerza Popular 112.000 soles. Es como si nosotros pusiésemos todo el sueldo que ganamos en un año, o sea, el sueldo que ganamos en un año, en un aporte a una campaña. Eso es raro, ¿no es cierto? Congresista, la línea de tiempo. Esto ya, sabemos que usted presentó el proyecto, ¿no?, hace 10 años, pero ya en lo más inmediato. Esto entra primero a economía, el proyecto de la... ¿no? La economía es la primera comisión. Pero la pasan a producción. Pero es que llegó economía la hemos discutido mucho tiempo, la hemos aprobado por ahí, por allá, y una vez que estuvo aprobada, el señor Miguel Torres pidió que pase a producción. ¿Él presidía producción? No, él pasó a producción donde sí era miembro, pero la producción que hizo, nombró una comisión de trabajo, un grupo de trabajo para que dictaminen la norma y la modifique. Él fue nombrado presidente de ese grupo de trabajo, siendo un hombre vinculado con clientes que han sido clientes suyos hasta hace poco, de cooperativistas, y él fue nombrado presidente de esta comisión y dictaminó con algunos cambios, introdujo, por ejemplo, a la FENACREP dentro del proyecto, hizo una serie de postergaciones para que entre a funcionar la ley de supervisión más atrás, con ciertos espacios de tiempo, y finalmente se aprobó. Y luego, cuando está todo aprobado, y se supone que Torres tenía el visto bueno de su bancada, aparece la señora Letona con un proyecto totalmente diferente. ¿Es posible creer que después de este pollito a la brasa que dio varias vueltas, varias vueltas ya con el reloj en contra, es posible creer que Úrsula Letona presente un proyecto con estas características sin que Miguel Torres supiera? Es una buena pregunta. De hecho, están encontrados porque son aparentemente contradictorios. El proyecto mío fue luego modificado en la Comisión de Economía, luego pasó a la Comisión de Produce, fue también modificado con modificaciones que hizo Miguel Torres. ¿Qué pidió Torres? ¿Qué pidió puntualmente Torres? Por ejemplo, como modificación? Que entre la FENACREP, que la FENACREP pueda supervisar las cooperativas hasta que entre recién al final del 2025 la SBS a supervisar. Ganando tiempo. Todo, alargando todo el proceso. Pero entiendo que ustedes habían cedido a esta petición. Y hemos cedido, ¿por qué? Porque sin el voto de ellos no lo podemos aprobar. No lo podían sacar adelante. Ya, vamos a ceder. Pero resulta que cuando está todo listo y se supone que no hay nada más que hacer, surge la señora Letona con un nuevo proyecto. Que es más papista que el Papa. Todo esto no vale, hay que modificar la Constitución como si fuese una señora iluminada por el Espíritu Santo y que trae a colación este proyecto de modificación de la Constitución. Un proyecto que entiendo se presentó en días, pero sí contó se presentó como un proyecto multipartidario. Pero las firmas las han retirado los que han firmado. Y además se presentó el jueves en la noche, el día viernes se entra a su comisión de Constitución, el día lunes se dictamina a favor,
y el día nadie sabía nada, y el día martes entra al debate ya con dictamen positivo. O sea, entra su proyecto, su dictamen y su agenda. Ellos pensaron que nadie se iba a dar cuenta de repente. O sea, que cuando a mí me pasaron la voz y estaba arriba en otro momento, yo no soy parte de esa comisión, bajé y hice una exposición oponiéndome a esta... ¿Miguel Torres tenía conflicto de intereses con el tema de las cooperativas? Él tiene clientes. Yo creo que sí. Yo creo que y la señora Letona también. ¿Por qué? Porque él es parte de un estudio de abogados que es abogado de 18 cooperativas que manejan el 50-60% del dinero de las cooperativas de ahorro de crédito en todo el Perú. Claro, él ha renunciado un día antes o 2 días antes de asumir el cargo, pero el estudio sigue funcionando y es de su familia, de sus hermanos, de sus cuñados, de su madre. Entonces, hay evidentemente un conflicto. O sea, antes de que asuma el cargo, él defendía esas cooperativas que no querían ingresar al sistema de control. Y hoy día él está en el otro lado del mostrador. Ahora él debió inhibirse, ¿no? Yo creo que él debió inhibirse. Además, yo se lo dije personalmente, yo creo que él debió inhibirse. ¿Qué pasa de aquí en adelante? Ahora ya, bueno, ya con este... Es un escándalo, en realidad, con este escándalo servido. ¿Qué pasa de aquí en adelante? ¿Cómo el país puede salir, no sé si indemne, pero la supervisión de todos estos fondos? A mí me preocupa mucho y me da pena comprobar que el fujimorismo que fue en la campaña, lo acusaron de que si ganaban iba a ser un narcoestado, se le dijo. Así es. Que tiene antecedentes de vinculaciones con el narcotráfico en los años 90, a través de Montesinos, de Vaticano, etcétera, que además, ese es en la parte de lavado de dinero y de narcotráfico, pero por otro lado, también durante la primera etapa del fujimorismo del año 90, con Boloña de ministro, desaparecieron como 8 o 10 bancos en el Perú. Bancos de fomento, el agrario, el de industrial, el minero, el banco hipotecario, el banco más sólido del Perú, la Caja de Ahorros de Lima, que sobrevivió a la guerra con Chile, pero no a esa etapa del fujimorismo. O sea, y desaparecieron mutuales y cooperativas también. ¿Para qué? Todo eso creó un vacío que hizo fortalecer a los bancos que quedaron y que hoy día están muy fuertes. Entonces, con esos antecedentes, en el terreno económico y en el terreno del lavado de dinero y el narcotráfico, el fujimorismo debería deslindar totalmente y apoyar una reforma de esta naturaleza. Más aún porque en la actualidad su lideresa está siendo investigada por lavado de activos y hay un congresista del fujimorismo que también está siendo investigado por narcotráfico. Bueno, todo eso añade lo que he dicho. Ellos deberían deslindar totalmente con esto y deberían ser los primeros en apoyar que las cooperativas sean vigiladas, nada más. Nadie quiere que desaparezcan, porque cumplen una buena labor. Ahora, me están hablando de que son altruistas y solidarias. Bueno, pero si son tan solidarias, la pregunta es ¿por qué las cooperativas cafetaleras recurrieron al Agrobanco y no recurrieron a las cooperativas de ahorro y crédito? El Agrobanco prácticamente quebrado. Y el Agrobanco ha quebrado, lamentablemente, por muchas cooperativas cafetaleras que no han pagado. Bueno. Entonces, es un negocio como cualquier otro. Por supuesto. Son pequeños bancos. Pueden emitir tarjeta de crédito, pueden hacer una serie de cosas, tener cuenta con una serie de cosas que podrían hacer, pero lógicamente las podrán hacer cuando estén regulados y fiscalizados. Antes será muy difícil. Y recordemos que somos el primer país, o sea, nos movemos entre el segundo y el primero productor de cocaína en el mundo. Somos el primer productor de coca en el mundo y en el Brasil hay más cooperativas que en todo Brasil. Entonces, por favor, si la cosa es clarísima. Y uno puede decir que las del Braem, ni hablar, están dentro de estas voluntariamente inscritas. O sea, es un hueco negro el que tenemos ahí. La FENACREP, que ha aceptado después de 10 años ser parte de la norma y ha aceptado la norma después de 10 años, ¿sabes? Porque antes no querían. Estos señores solamente tienen vinculaciones o registros de 77. No de 700, o sea, el 10% nada más ellos pueden vigilarlo y controlarlo. Congresista, y de forma voluntaria además. Vamos a hacer una pausa comercial, vamos a continuar conversando por supuesto esta noche. Hay muchos temas más sobre la mesa, hacemos una pausa y regresamos. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde, pero a mí me gustaría preguntarle lo que le acabo de comentar fuera de cámaras. A mí me preocupa mucho el caso de la OMPE, las denuncias que se han hecho
sobre todo por el lado de la que ha sido hasta esta semana la gerenta de asesoría jurídica de la OMPE, que señala que hay una estructura que en este caso ha favorecido directamente al candidato Luna. Pero lo que ella ha dicho es no solamente un tema con planillones, ha acusado al gerente de organización electoral, Perla, recuerda, en las épocas de Montesinos, esa gerencia de organización electoral la ocupó un señor que se llama Cabaza, que es, bueno, muy conocido y que ahora mismo tiene un pedido de cárcel de la Fiscalía de 30 años por el caso de la Centralita. Tú lo recuerdas muchísimo. Sí, claro que sí. Claro. Ella, esta señora Susana Guerrero, denuncia que el actual gerente de gestión electoral ha presionado directamente, y de ahí para abajo, ¿no?, otros funcionarios claves, en este caso, para favorecer la inscripción del partido de Luna. No veo muchas reacciones políticas como debería haber. Bueno, ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo creo que esa inscripción debería anularse, ¿no? Para empezar. A ver, yo creo que eso está funcionando muy mal. Nosotros hemos tenido problemas también en Acción Popular. Se han demorado mucho en aceptar una serie de cambios que hemos hecho, se han demorado mucho en aceptar elecciones internas nuestras, se han aceptado mucho, se han demorado mucho en reconocer a nuestros personeros. En fin, han hecho miles de problemas. Hace poco nuestro secretario general ha tenido que renunciar porque como no han aceptado la elección interna del partido, que fue en agosto del año pasado, y para no perjudicar las elecciones que se vienen para candidatos a los gobiernos locales, ha tenido que poner su cargo a disposición del partido y renunciar. Disculpe, Perla, problemas que no has visto en los últimos 15 años, o sea, post-Montesinos, porque se suponía que la OMPE había ganado una prestancia muy grande. Recuerdo a Fernando Tuesta, claro, ¿no?, lo que ocurrió luego de la caída de Montesinos. ¿Dirías que la OMPE está perdiendo profesionalismo? Credibilidad, mucha credibilidad, yo creo que sí. Y bueno, si es así, si pasa eso ahora y la gente ha estado allí desde antes, entonces de repente hay algunos elegidos al Congreso que no deberían estar allí, porque la OMPE finalmente es el que maneja las elecciones. El tribunal es el jurado, pero la OMPE es la parte operativa. Entonces yo creo que debería haber... Ahí el problema es que durante la Constitución del año 93, al Jurado Nacional se le dividió en 3 partes. Era una sola entidad. Se le puso 3 cabezas, el jurado mismo, la OMPE y la RENIEC. Antes era una sola institución, una sola entidad. Se les ha dado autonomía y esa autonomía parecería que no sirvió mucho. Esta semana el presidente del Congreso dijo algunas cosas que realmente llamaron mucho la atención, ¿no? Medios mermeleros ante la pregunta de un periodista sobre estas costosas compras que pretende hacer el Parlamento. 7 computadoras por 238.468.24 soles. Es que son 7 computadoras, son supercomputadoras, son las verdaderas son Mac. CPU, ¿no? Las teles son así, más o menos. No sé, el congresista Víctor ¿Usted las va a usar, congresista? ¿Va una para su despacho? Yo no. Y tengo 2 televisores en mi oficina que son esos de tubo, ¿no? Esos de tubo, y se ven muy lluviosos. La cara de ustedes se ve lluviosa, por ejemplo. No me interesa, porque lo que quiero es escucharlos y no verlos. Pero ¿por qué tenemos que comprar tremendas computadoras tan caras? No lo sé. Eso que lo digan el jefe de administración. Ahora, yo creo que en el Congreso hay que hacer una reforma. Eso, no pensando en esto, solamente en muchas cosas más. Yo lo dije en una oportunidad, le he contado una anécdota que la puedo volver a contar. Hace un tiempo atrás, yo tenía mucho frío, en invierno había roto un vidrio, se había roto un vidrio en mi oficina, un vidrio pequeñito, una ventana, y entonces llamé, como no se demoraba un mes en cambiarme el vidrio y el invierno era muy crudo y estaba ya resfriado, entonces pedí 3 presupuestos de 3 vidrierías de alrededor del Congreso. La vidrería Junín, la de Ayacucho y otra más. Entonces me trajeron 3 presupuestos. Uno era 55 soles por el vidrio. Otro era 60 soles por el vidrio. Por ahí. Más o menos. Y otra que eran 250 soles por el vidrio. Entonces dije, oiga, y llamé al más caro, le dije, oiga, ¿por qué cobra usted tanto? Si el vidrio es el mismo, fíjese usted, estos precios son parecidos. Discúlpeme usted, no sabía que usted iba a pagar el vidrio, me dijo. Ajá. O sea que si pagaba el Parlamento, 250 estaba bien, pero si pagaba yo, era demasiado, tenía que poner el precio real. O sea, estaban sobrevalorando la especie. Casi por reflejo, ya. Casi por reflejo. O sea, parecería que eso le hacen al Parlamento siempre. Parecería. Yo me quejé, por supuesto. Pero yo creo que ahí hay algo raro. O sea, hay que hacer una reforma total del Congreso, porque hay demasiadas cosas abajo
que no son percibidas por los que están arriba, porque las directivas cambian cada año. En un año tú no te enteras lo que está pasando abajo, no logras enterarte. Algo sí te comunican, claro, algo te enteras, pero el gran manejo de eso nunca sabes nada. Y al final lo que percibe la población es esta distancia cada vez más pronunciada con el Parlamento. Por ¿no? eso, exactamente, por eso es que hay que, para controlarlo todo, o bueno, dentro de lo que se puede, lo máximo que se pueda, el Parlamento, como cualquier entidad pública, lo que tiene que hacer es transparentar sus gastos constante y permanentemente. Los municipios, los gobiernos locales, las regiones y los ministerios y el Parlamento. Si el Parlamento colgase en la página web, en su internet, colgase todos los días los gastos que hace, todo el Parlamento y de manera general y de manera particular cada congresista, estoy seguro que este tipo de cosas no pasarían. El Contralor ha dicho vamos a intervenir, vamos a investigar, ¿no es cierto? Para tiene ver que esto esté de acuerdo. Pero además hay otra ley. Cosa más que hacer en el Parlamento. Hay que dividir, como es aquí o en cualquier parte de los medios de comunicación también, hay que dividir la parte administrativa de la parte editorial, en este caso, o parlamentaria en el caso del Parlamento. No es posible que el oficial mayor sea gerente y oficial mayor. No puede ser. El gerente tiene que ser una cosa diferente. Es el que maneja recursos. Nada que ver con el Congreso. Maneja solamente la parte administrativa. Y por otro lado, el oficial mayor que tenga que bajar solamente temas de leyes, proyectos de leyes y de comisiones. O sea, la labor parlamentaria propiamente dicho. Y no estar enterado ni tener que estar autorizando los gastos de compra de papel, de compra de una computadora, etcétera, que no es su oficio, que no es lo que sabe. ¿Esto le quita terreno al fujimorismo o Fuerza Popular para retener la mesa directiva, cree usted? No, bueno, esto es una de las cosas, ¿no? Es una cosa, esto viene de atrás, esto no es cosa de las dos mesas directivas del fujimorismo. No, pero responder a un pedido, como dice Perla, cambiarlas, claro, pero responder a un pedido, digamos, de fiscalización normal, periodística, con que ya van a ver, vamos a aprobar la norma contra los medios mermeleros que tiene que ver con el tema de policía estatal, que es otro asunto, digamos que refuerza cierta actitud de prepotencia por parte del Parlamento. No, yo no creo que sea una amenaza, es una frase desafortunada y punto, ¿no? Es una frase desafortunada. Ahora, la corrupción está en todas partes, ¿ah? Sin duda, pero es que el Congreso es un reflejo que la población ve permanentemente. Lamentablemente, ¿no? La corrupción es transversal, ¿no? Está en todas partes, en mayor o menor grado, en todo sector de la sociedad, en todo tipo de negocios y de gremios también, ¿no? Y el Congreso es un reflejo del país, Víctor Andrés. Y bueno, eso no lo digo yo, eso lo decía, recuerdo que lo dijo Ortega y Gasset hace 80 años, ¿no? Dijo, cuando se dio cuenta que la clase política no funcionaba en España en los años 30, que condujo a la Guerra Civil Española con 1 millón de muertos, dijo, acá el problema no es la clase política, el problema es la clase dirigencial, son todos. Y la sociedad que está enferma. Y que ha producido esta clase política, esta clase dirigencial, la sociedad que está enferma. Porque ahí sale. Tenemos que ir cerrando, congresista, no sin antes preguntarle por lo que va a pasar con Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y el congresista Bocángel. Y este desafuero que parece ya está Sí, yo creo que cocinado, es casi inevitable, ¿no? Esa es la impresión que tengo, que es casi inevitable. Hay votos suficientes. Lo que pasa es que acá hay que distinguir qué pasa. Se van, yo creo que se van. Pero no sé si se vayan por los delitos cometidos o por las infracciones cometidas a la Constitución, ¿no? Entonces, pero se van. Si es por delitos, se van al Poder Judicial. Si es por infracciones, se van a ir a su casa. Si es por los dos, se van a uno y a otro también. Suman, ¿no? Pero me parece que va a ser casi imposible que no se realice el desafuero. Los segundos que nos quedan para su evaluación ajustada del nuevo gobierno. ¿Cómo observa Martín Vizcarra y su gabinete? Bueno, yo creo que alguien decía, un periodista el otro día, o hoy día o ayer, que es un presidente sin alma ni corazón, ¿no? Sin alma, corazón y sin vida, ¿no? Creo que está todavía empezando a gobernar, ¿no? Le ha caído de sopetón la presidencia de la República, que de repente no se lo imaginaba, y bueno, y eso demora, ¿no? Eso demora. Se le ve con con buenas intenciones y con mucho interés en trabajar. Creo que el gabinete no le está ayudando. Es diferente a Villanueva. Creo que Villanueva está soportando el peso del gabinete. Es un gabinete muy descafeinado, ¿no? Muy de NNs.
que no salen, que no, cada ministro debería ser el gran líder de su sector, pero no se ve. Entonces, al final, los únicos que dan la cara es el primer ministro y el presidente. Bueno, pero eso tiene un límite. Entonces, tienen que buscar otros operadores para que conduzcan y jalen el carro también. Bien, congresista, muchas gracias por estar esta noche con nosotros en Amayuya. Nosotros vamos a hacer una pausa, Enrique, pero cuando regresemos vamos a conversar sobre temas internacionales, porque en los últimos 2 domingos han habido elecciones en Venezuela y en Colombia. De hecho, Colombia se va a segunda vuelta, ¿no es cierto? Ahora mismo son temas que, como tú dices, internacionales, pero que nos tocan directamente y vamos a tener una interesante conversación con 2 internacionalistas. Ya volvemos, no se vayan.